En este libro, que es un poco biográfico o autobiográfico y un poco ensayo libre. Hola, Juancito. Sebastián recorre un poco sus experiencias sociales, sus experiencias en distintos colectivos de trabajo comunitario, de militancia política, pero claramente no como un testimonio personal, sino fundamentalmente como un testigo de distintas experiencias que lo hacen y le permiten a él en el pasaje del libro dialogar con los distintos momentos que nuestro país fue atravesando. Una experiencia, la de él, bastante más urbana, de grandes urbes, que en ese sentido por ahí tiene apariciones que acá son menos frecuentes, por ejemplo, los grupos picoteros del 2001, pero que en las líneas generales, por supuesto, se hermana muchísimo con las experiencias personales de una generación. Cuando decimos generación estamos hablando de una edad que con la primavera de la democracia en el 83 asume su mayoría de edad ciudadana y se presenta en el mundo para ver qué rol le cabe y le interesa llevar adelante, y que carga, por un lado, con una tradición política, cultural muy importante, y que carga también con la memoria todavía muy latente de una dictadura que había dejado secuelas de terror y de muertes. El derrotero continúa, llegamos a otro momento de quiebre, digamos, de la sociedad argentina, que es el 2001, con los episodios desgraciados también de violencia, pero fundamentalmente de estallido social y de ruptura de muchos de los lazos sociales que nos vinculaban y que en muchos aspectos fueron reemplazados después por otros. Y nos venimos un poquito más acá, ya con la experiencia del peronismo de nuevo en el poder, con el proceso de Néstor Kirchner originalmente, y las nuevas realidades políticas, sociales que se van vinculando. Muy sucintamente y muy arbitrariamente ese es un poco el recorrido que el libro traza y con el cual Sebastián se permite dialogar consigo mismo, dialogar con sus compañeros y compañeras, con las ideas con las que se fue vinculando y que lo fueron transformando o no, con la verificación o no de esas ideas en la realidad, y en el medio las historias afectivas, sensibles, vinculadas a las experiencias barriales, las experiencias comunitarias, el sistema de ideas con el cual se inició una vida y a lo mejor a mitad de camino encontramos desfondadas ese fondo de ideas que le dieron impulso, que le dieron sentido, y ese sentido puesto en cuestión por la realidad que ofendía esa teoría, como en alguna parte del libro él lo plantea. Entonces, como abordando esta rapidísima introducción y como primer puntapié, te diría, entonces, detenernos en estas tres palabras: historia de una amistad política. Y digo historia, digo amistad, y digo política, y nos ponemos en conversación. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. De todas esas palabras, la única que tengo clara es la palabra de. No, bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo, porque en primer lugar porque pienso que la relación con la gente de acá es parte de una amistad política, una amistad política que se está creando. En segundo lugar, porque a Venado Tuerto han venido muchas de las personas que yo más admiro en el mundo, a la Universidad Libre,
y estoy hablando de David Viñas, de León Rosichner, de Cristian Ferrer, Toto Smuller debe haber andado por acá, Pancho Aricó, no sé, o sea, todos los referentes con los cuales uno se ha formado o ha leído o ha admirado por una u otra razón, pasaron por acá de alguna manera. Y en tercer lugar, porque si Marcelo habla de mi libro, yo debería hablar del libro de él, que lo leí estos días y que lo siento primo hermano de este libro, porque de alguna manera hay preocupaciones comunes, ¿no? Cómo se cuenta una historia, con qué palabras se la cuenta para no ser indigno de esa historia. Marcelo dice en un momento que el capitalismo produjo una pobreza tremenda, pero fue una pobreza narrativa esencialmente. Y en tercer lugar, porque la idea de escritura intenta, quizá uno de nuestros pecados de juventud, bueno, después hablamos de esto, en un ratito lo retomamos, pero tiene que ver con la escritura. Mejor, pensé que tenía que ver con los pecados. No, con los pecados también. El libro está teñido de pecados, ¿no? Es un libro de pecadores, digamos. Entonces, lo primero que yo había pensado es que la amistad política surge como lo otro del militante partidario. De alguna manera, la tradición política de izquierdas o las tradiciones políticas revolucionarias o nacional populares, en general la idea de partido ubicaba a cada uno dentro de un engranaje, en una maquinaria, en la cual la idea de amistad estaba como borroneada, ¿no? Porque uno tenía funciones, el partido tenía objetivos, tenía fines muy determinados, y uno lo que hacía era inscribirse en esa totalidad de sentido antes que producirla, ¿no? Uno ubicaba una función en las estructuras políticas sin ser uno el que elaboraba el sentido de la política, ¿no? Más bien se obedecía una línea, un mandato, una estructura, un sistema de jerarquías, que me parece son todas palabras reñidas con la idea de amistad política. Cuando nuestra generación, y acá va una palabra clave con la amistad política, que es la generación, ¿no? Porque toda amistad política es aquella que se plantea, que descubre, que se propone una serie de problemas generacionales, y que es capaz de enunciar esos problemas y organizar su vida alrededor de intentar resolver esos problemas. Cosa que no es sencilla, pero que es muy estimulante para quienes así lo pueden vivir. Pero sin embargo, cuando uno dice, está bien, en la historia la política tenía una forma determinada, que era una forma que se daba un poco de frente con esta idea de amistad política, después uno revisa, por ejemplo, los diarios de Ricardo Piglia y se da cuenta que en el fondo de todas esas grandes estructuras y esos grandes conglomerados políticos había procesos, ¿no? Que tienen que ver con la amistad política, ¿no? Que la amistad política es la forma de procesar un lenguaje, la forma de abordar una época, la forma de descubrir los problemas generacionales y la forma de transitar en ellos, ¿no? Y si uno revisa esos diarios de Ricardo Piglia, se da cuenta que, bueno, me junté con David Viñas, caminamos 4 horas. ¿Quién camina 4 horas? O sea, caminan 4 horas las personas que son amigas y que disfrutan tanto de una ciudad y de una conversación que son capaces de fabular su presente en una caminata incierta por una ciudad incierta, plagada de atrocidades y de violencias políticas de todo tipo, y sin embargo hay gente que camina junta, hay gente que se reúne, hay gente que empieza a sentir cosas, que van pasando cosas y que uno es la clave para producir el sentido de lo que pasa, ¿no? Uno no recibe el sentido dado, sino que uno se afirma en esa amistad política para producir un sentido político. Ese es un tema que me parece muy importante. Es decir, yo siempre tendí a pensar que nuestra generación armó una idea de amistad política cuando todas las formas de las organizaciones políticas se habían desbarrancado. Y esto es así. Pero después me doy cuenta que toda época tiene su amistad política, su reverso de amistad política. Y que hay que saber encontrarlo para dialogar con ese reverso, con ese proceso de amistad política.
¿qué sería más o menos la amistad política? Yo me anoté 4 o 5 palabras para ir desarrollando, que podrían ser las siguientes. La primera es la gratuidad del vínculo. Es decir, los amigos políticos, y decimos amistad política porque no es una amistad común. La amistad política es la amistad que se propone transitar una época, asumiendo sus problemas y intentando recrear la forma de la política para producir en esos problemas una diferencia, un saldo, una forma colectiva de asumir esos problemas que permitan transformar la realidad, ¿no? Y entonces me había notado la gratuidad del vínculo, las relaciones, la amistad política no se inscribe dentro de una relación, de las relaciones transitivas. Las relaciones transitivas son si alguien está con otro, es por un tercer factor, ¿no? Si A no, eso que aprendimos en la escuela, A, si A, B, C. Si A es igual a B y B es igual a A es igual a C. Pero no es que se está con alguien por otra cosa, digamos, sino que se está con alguien por el solo hecho de que con ese alguien decidiste vivir juntos, ¿no? Vivir tu presente. Después está el problema de lo antiinstrumental. La amistad política es el proceso por el cual alguien está con el otro, no porque intenta sacar un provecho personal de ese otro, sino porque en conjunto trabajan, se produce un tipo de vinculación, un tipo de lazo para asumir lo fatídico de una época, ¿no? Lo irrespirable de una época. Y por lo tanto hay un sistema de complicidades en la amistad política que no se verifica tanto en un programa, sino más bien en una especie de gestualidad. Creo que todos los que participamos de una u otra experiencia política tenemos muy presente el primer momento en el que nos inscribimos en ese tipo de aventuras. Y me da la impresión de que siempre lo hicimos más por verificarnos en la mirada del otro, o en alguna sonrisa, o en algún gesto, que en una propuesta o en una plataforma programática. No es que uno empieza a militar en tal o cual lugar porque adhiere a los preceptos generales. En general esas cosas además terminan mal muchas veces. Voy a este lugar porque estoy de acuerdo con lo que dice, pero al final lo que dice no es exactamente lo que hacen, ¿no? Conocemos muchas historias de estas. Pero sin embargo hay algo que uno ve en un gesto de alguien, ¿no? De alguien con el que se acerca, que es una invitación a transitar un camino, ¿no? Más que a definir una teoría política, un programa político, un sistema de reivindicaciones, aunque todas esas cosas estén también, ¿no? Lógicamente. Pero me da la impresión de que la amistad política es tan difícil de explicar que solo viviéndola uno empieza a recordar cómo fueron las capas de constitución de ese proceso de amistad política. Viste a alguien, ese alguien te deslumbró por alguna causa, vos deslumbraste a ese otro, se produce ahí un proceso que es un proceso que está más allá del lenguaje, ¿no? Es un gesto, una mirada, una complicidad, una risa, algo que describe un momento de invitación y que creo que todos tenemos presente ese momento, que es como el momento que funda una amistad política. La primera vez que te viste con ese alguien o esa alguien con el cual iniciaste un proceso, ¿no? ¿Cómo fue? ¿En qué circunstancias? Y en general, cada vez que uno se va de una reunión de esa naturaleza, se va con la sensación de que pasó algo que no puede explicar exactamente bien qué es, como si fuera un enamoramiento, digamos, ¿no? Y tengo la sensación de que toda amistad política tiene, todo proceso político tiene en el fondo, en el revés de la trama, como diría David Viñas, un proceso de amistad política. Y ese proceso de amistad política está descrito más bien por el amor que se pone en aquello que se hace, que después cobra formas objetivas, tiene un programa, tiene conceptos, tiene un discurso, tiene logros que son verificables, tiene derrotas, ¿no? Pero hay algo que mueve todo eso, que eso es lo inexplicable del misterio de la política. Y me parece que ese misterio es el de la amistad política. Después está la cuestión generacional, ¿no? Hoy hablábamos con Marcelo y con Rafa en el bar que uno hereda una historia lo suficientemente densa con la que tiene que lidiar también. La tiene que reconstruir porque en los ecos de esa historia está lo más digno que la humanidad ha vivido
y al mismo tiempo tiene que recrearla, tiene que fabularla, reencontrarla, en cierto modo traicionarla también, para poder producir un pliegue sobre esa experiencia histórica que haga vivir a esa experiencia y que haga vivir a uno en esa experiencia. Es decir, si nosotros sencillamente nos dedicáramos, como muchas veces se dijo, a recuperar la memoria histórica, alcanzaría con presentar los discursos de los que nos precedieron, los estilos militantes, los estilos intelectuales, las teorías que rodearon la acción política, y sin embargo siempre tenemos la sensación de que eso se puede producir cuando nosotros somos capaces de producir un pliegue sobre esa experiencia para que esa experiencia pueda pasar en sus intensidades. Por ejemplo, en el tipo de militancia de los años 60 y 70 no estaba dicho que tomar una biblioteca popular y ponerla a producir como epicentro de la cultura de un lugar, reuniéndola con un equipo de fútbol, ¿cómo es que decía Horacio González? Futbolizando la biblioteca y bibliotecalizando el fútbol, algo así decía. Tengo la impresión de que ninguna de las militancias de los 70 ni de los intelectuales de los 70 que tanto hemos admirado consideraría que eso era parte de una práctica política. Y sin embargo, haciendo esa experiencia política es que se pueden recuperar todas aquellas experiencias anteriores de una manera no lineal. Porque una recuperación lineal del pasado no es ni más ni menos que una forma de hacer morir el pasado, digamos, ¿no? Si el presente canceló esa experiencia anterior, es porque no está dispuesto a recibirla como un mandato lineal. Porque las formas que tuvo la acción política en el pasado ya no corren en el presente. Solo una operación sobre el presente, que es también una operación sobre ese pasado, hace pasar aquello de esencial que tiene ese pasado para nuestras vidas, hace vivir, vivifica ese pasado y al mismo tiempo nos hace vivir a nosotros en este presente, ¿no? Me da la impresión de que ahí hay un gran tema que me parece que está interesante. Yo diría que una generación es la que descubre sus problemas, descubre sus estilos y descubre su relación con la generación anterior. Y en esas tres figuras más o menos puede redondearse una idea de amistad política consistente, relativamente consistente. Después, me da la impresión de que hay algo que define las generaciones y que define la amistad política, que es el tema del humor. Estoy tentado de decir que detrás de esa solemnidad de las generaciones que nos precedieron, incluso por debajo de sus morales rígidas y de sus estructuras que hoy resultarían imposibles de asumir, aún debajo de todo eso tengo la impresión de que siempre había un momento para ironizar sobre lo que se hacía y para tomar con humor aquellas consecuencias de lo que parecía absurdo en lo que uno hace, ¿no? Creo que la amistad política es saber reírse de uno, de sus trabas, de sus taras, y también, como diría Franco Berardi, Bifo, el filósofo, hacer uso de la ironía, que para él la ironía es el movimiento social más importante del presente. Porque el nivel de literalidad que se maneja en los discursos, el nivel de falta de distancia con los roles que uno ocupa en la sociedad y con las identidades que uno porta consigo, hace que se empobrezca decididamente la acción política. Me da la impresión de que sin una ironía, una distancia, alguna capacidad de risa sobre nosotros mismos y sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, es muy difícil que hagamos algo interesante de nosotros mismos, porque nos apegaríamos tanto a nuestros roles, nos apegaríamos tanto a la literalidad de nuestros discursos, que terminaríamos por empobrecernos decididamente. Yo creo que la amistad política es también aquello que nos rescata de nuestra propia pobreza existencial. Es lo que nos da fuerza, no solo para vivir y para hacer política y para emprender acciones colectivas, sino también es lo que nos da fuerza para tratar de hacer de nosotros algo más digno de lo que somos. Menos lineal, menos obvio, menos evidente, digamos, recuperar de alguna manera el misterio de las personas, ¿no? Yo creo que si uno ya sabe de antemano quién es el otro, no hay amistad política, no hay política, porque la política siempre implica un nivel de incertidumbre sobre el otro. Si el otro ya estuviera definido completamente, no habría posibilidad de experimentar
colectivamente un proceso político. Y sin embargo pienso que la ironía es aquello que nos rescata tanto a nosotros como al otro, como a lo que hacemos, respecto a la literalidad o al estereotipo de aquello que seríamos, y que es para mí lo contrario a la acción política, ¿no? Y después me da la impresión de que otro de los fenómenos fundamentales es el tema de la inocencia. Yo creo que la amistad política tiene que sí ser portadora sí o sí de un nivel de inocencia existencial. Si ya sabemos todo lo que ocurre, si ya nada va a poder sorprendernos, si todo va a ser exactamente lo que parece que es, da la sensación de que no hay ningún lugar para la experimentación. En cambio, la inocencia, a la que suele considerarlo un estado de candidez, para mí es el grado de lucidez más grande que hay. Porque es eso que te permite descubrir el mundo y encantarte con el mundo, así como lo hace un niño, exactamente como lo hace un niño o una niña, encantarse con el mundo, encontrarse con el nivel, para decirlo con León Rosichner, viejo conocido de Venado Tuerto, con el nivel de ensoñación de la experiencia, con un nivel de sorpresa ante el mundo, ante lo que vemos, ¿no? Sin ese estado de inocencia, para mí, la amistad política no corre, no funca, porque sin sorprendernos de lo que hacemos, de lo que hemos hecho y de lo que estamos por hacer, es inútil la política. O sea, sería simplemente una confirmación de lo que ya sabemos que somos, de lo que ya sabemos que sucede y de lo que ya sabemos que vamos a hacer. Me da la impresión de que otro fenómeno, otro asunto fundamental en términos de la amistad política es otra idea del tiempo. Tengo la impresión de que todos los procesos de amistad política, que son todos los procesos que sostienen verdaderamente experiencias políticas, son procesos que plantean una temporalidad diferente a la temporalidad dominante. No va a ser difícil encontrar en la vida de cada uno de nosotros el nivel de absorción que tenemos, o por los medios de comunicación, o por las redes sociales, o por nuestras obligaciones, o por todas las actividades que tenemos que hacer para hacer subsistir esa identidad que nos dice quiénes somos frente al mundo. Y me da la impresión de que así como David Viñas y Ricardo Piglia caminaban 4 horas, siempre va a haber que tener un tiempo gratuito, un tiempo a disposición, un tiempo para perderlo, un tiempo para ofrecerlo, en función de una fabulación del presente. Porque el tiempo productivo, el tiempo inmediato, el tiempo asediado, la atención confiscada, todos esos fenómenos tan propios de este presente, me da la impresión que se dan de frente con la idea de amistad política. Porque no hay tiempo para regalar, para producir, para imaginar, para investigar y para adentrarse en aquello que no tiene un final determinado o evidente, ¿no? Entonces me da la sensación de que el tiempo es el otro factor fundamental para la amistad política. La amistad política también requiere armar un dispositivo que la vuelva consistente, un nivel de organización, un nivel de producción conceptual, una lengua que sea capaz de ser fiel a ese proceso de experimentación política, un modo de narrar, un modo de contar. Vuelvo sobre el lenguaje que dejamos pendiente. Yo creo que nosotros de alguna manera nos criamos con la idea esta de Spinoza, de que la lengua del filósofo Baruch Spinoza, de que la lengua es una expresión del cuerpo, ¿no? Es una expresión de lo que se vive. Y es una idea que me parece muy buena, casi insuperable. Pero a la vez me parece que esa idea también le quita el peso que tiene a la escritura respecto a la constitución misma de la experiencia, ¿no? Es como una idea más expresionista, más subsidiaria, ¿no? Que el cuerpo experimenta por encima de lo que expresa. La expresión es más de carácter... En Spinoza no, porque está en el mismo nivel, ¿no? De lo que se piensa y lo que se vive en el cuerpo, ¿no? Pero me da la impresión de que a veces, dejándonos llevar un poco por esa idea, perdemos de vista el papel que puede tener la lengua, el habla, la escritura en la constitución misma del proceso, ¿no? Muchas veces se descuida el lenguaje, y no por una pretensión esteticista, no tiene que ver con eso, sino que se pierde de vista cuánto puede el lenguaje, cuánto pueden las palabras. En la experiencia de la Biblia acá en Venado Tuerto,
una de las frases que me impactó mucho del libro de Marcelo es: creíamos en los libros y en la palabra. Y esa fe en los libros, vamos a usar la palabra fe, tal vez como diría Feynman el más bueno, digamos, Feynman, que dijo Sartre, que el momento de la ocupación nazi era el momento donde más libertad se experimentó. Y claro, si yo pienso la generación nuestra... Nunca fuimos tan libres como bajo la ocupación nazi. Claro, nunca fuimos tan libres como bajo la ocupación nazi. Y si pienso, nuestra generación también enfrentó el neoliberalismo más atroz de los 90, cuando recién se caía el muro de Berlín y cuando no había ninguna posibilidad de vertebrar ninguna contestación o disidencia respecto al orden del mundo nuevo, digamos, ¿no? Yo soy un poco más escéptico respecto a la idea de futuro. Benjaminianamente escéptico con esa idea, a pesar de que hay muchos compañeros que tienen ideas muy interesantes sobre el futuro, digamos. Pero por la razón esta de que no veo que se progrese hacia algún lugar, digamos. Mi impresión es que el mundo es un gran quilombo que no tiene un sentido hegeliano hacia el cual va, y que lo que hay son relaciones de fuerza, reacomodamientos y posicionamientos geopolíticos mundiales, y que es evidente que la forma de organización política tradicional no va a producir los efectos que creyó que iba a producir en la modernidad. Basta con ver las poquitas experiencias socialistas que quedan para darse cuenta que no es así. Pero todas esas constataciones a mí me dan la impresión de que no detienen el impulso, el optimismo ontológico de saber que necesitamos vivir de otra manera, incluso para poder respirar, ¿no? Que es el más elemental de los instintos, pero el más necesario. Si no somos capaces de vivir de otra manera, de reunirnos de esta manera o de otras maneras, y de contagiar un entusiasmo, pero no impostado, el entusiasmo de saber que pudimos hacer algo y que eso que hemos hecho estuvo buenísimo, me da la impresión de que es el aire fresco que necesitamos. O sea, sin eso no veo posibilidades. Pero claro, eso para mí está muy ligado al poder de la palabra, a la confianza en la palabra, a la confianza en el libro, a la confianza en la conversación. Para mí la conversación es el dispositivo esencial de la amistad política. No hay amistad política si no se puede conversar de otra manera. Si somos hablados por el lenguaje dominante, por los dispositivos técnicos, por los medios de comunicación o por la política tradicional, no vamos a tener posibilidades de instituir procesos de amistad política que reviertan el modo catastrófico en el que el mundo se nos viene encima. Yo me acuerdo en los 90 había una experiencia llamada la Universidad Trashumante, no sé si vos la conociste, sí. El tipo medio que la armó era un personajón, el Tato Iglesias, ¿lo recordás? Era un personaje, bueno, muy pintoresco por su de una manera. Y él estaba medio loco, pero como era amigo de Paulo Freire, y le encantaba Paulo Freire, qué sé yo, en el año 92, 93, por esos años, armó un colectivo, un micro, lo rodeó de pibes, de artistas, de pibes del teatro y qué sé yo, y se fue a viajar por todo el interior del país, pero por los pueblitos, no por las ciudades, por los pueblitos. Entonces llegaban a un pueblo y armaban un circo y armaban, no sé, un quilombo ahí, se juntaban, hacían talleres de reflexión con los pobladores de ahí, qué sé yo, con la idea que tenía él de revertir el fatalismo. Para él lo que había que hacer es revertir el fatalismo que había en los 90. Y ese fatalismo solo se revertía introduciendo una lógica que fuerce una situación para que se produzca algo ahí mismo que pueda darte la sensación de que algo está pasando, que no es lo que está organizado por el mundo tal y como viene dado. Por supuesto, todo esto tenía algunas pinceladas de educación popular que a mí no me entusiasmaban tanto, ¿no? Como el abrazo caracol y otro tipo de manifestaciones. Pero me pareció una muy buena imagen de que era posible una intervención para evitar, para poner entre paréntesis el fatalismo de cómo el mundo se nos aparecía ante nuestros ojos, ¿no? Y yo creo que esa idea está muy bien porque no hay impotencia mayor que constatar la brutalidad del mundo que se avecina
para someternos a su lógica y no experimentar otra forma de que mientras estemos vivos en el mundo que nos toca, algo de vida puede producirse, algo de respiración y de oxígeno puede producirse. Y me parece que ahí hay una idea concreta de reversión del fatalismo, ¿no? Yo creo que es un muy buen cierre para Bueno, por supuesto que queda habilitado si alguien quiere hacerle una consulta, pregunta, observación al compañero, ya que bienvenido. Marcelo. Sí, señor. Vos dijiste hoy en la charla que le diste mucha importancia a la palabra como instrumento movilizador de debate. ¿Qué relación haces hoy con palabras que son duras en el contexto del debate político entre grieta y amistad política? Y eso No, yo pienso que, o sea, yo tengo mucha confianza en la palabra, en tanto la palabra está encarnada. Porque me parece que las palabras han sido vaciadas de su sentido histórico, han sido vandalizadas, ¿no? Que aparezca un personaje como Milei hablando de libertad es casi una especie de ofensa que debería pagar toda la vida, además, porque es una canallada lo que hace. Pero para mí, yo confío mucho en la palabra, pero en la palabra que brota de ese entusiasmo, ¿no? En la palabra que brota de una situación concreta, donde la gente está peleando, donde la gente está pensando, donde la gente está sintiendo de otra manera, y donde la gente cuando habla dice algo. Porque hoy se habla mucho y se dice poco en general. Pero sin embargo es posible restituir una confianza en la palabra cuando la palabra está encarnada, cuando brota de una situación concreta, de un problema concreto, de una amistad política. Para mí la grieta es una categoría muy mentirosa, porque divide aquello que está más junto de lo que parece. No dicen antagonismo, dicen grieta. La grieta es agarrar un espacio público, un espacio de opinión público, tomarlo como viene dado, producido por todos los soportes del poder, los medios de comunicación, los dispositivos técnicos, etcétera, etcétera, y repartirlo entre franjas, como si fueran segmentos. A vos te toca Telecom, a vos te toca Telefónica, digamos. Es como repartir el mercado electoral entre partes simétricas, ¿no? Porque lo propio de la grieta es lo simétrico. A es igual a B, solo que son categorías distinguidas, distintas. A mí me interesan los antagonismos. Un antagonismo es cuando una situación pone en cuestión el modo en que el poder se organiza en una situación determinada, ¿no? Cuando se organiza la gente, cuando piensa algo y cuando antagoniza concretamente con esa forma de organizar la vida que es la forma del poder, ¿no? Ahí me parece que hay algo que se pone más interesante, porque se confrontan proyectos de vida, no se confrontan opiniones públicas. La opinión pública es el costado más débil que tenemos. ¿Cuánta gente hay que opina distinto en uno y otro lado de la grieta y sin embargo vive de la misma manera? ¿No? ¿Cuánta gente se dice kirchnerista, antikirchnerista? No sé, es histórico, podríamos usar otra categoría, River, Boca, la que quieran, pero sin embargo vive de la misma manera. El antagonismo se produce cuando hay dos formas de vida en conflicto. Me parece que ahí hay una cosa que arma, porque ahí te pone el problema de la amistad política, por lo tanto el problema de la fuerza social. ¿Qué fuerza social es capaz de enfrentar al poder para afirmar, conservar y prolongar un modo de vida que se está gestando en un lugar determinado? Yo creo que ahí la palabra que se dice es una palabra muy encarnada, no es una palabra para ser estropeada en la selva mediática de conceptos abstractos que circulan como la moneda, como un equivalente general que no dice nada. Eso, digamos, no sé si Marcelo. Sí, señor. Una consulta que te hago, o sea,
hablaste de fatalismo y hablaste de un tema que es el capitalismo de plataforma, algo que lo sufro y que me cuesta abordarlo, porque la realidad es que veo que, como lo dijiste muy bien, no interesa nada porque están en su mundo, ¿cierto? ¿Cómo poder empezar o buscarle la grieta para empezar a eso, a abrirlo? O sea, la verdad que me cuesta muchísimo porque acá sí lo hablamos, podemos tener opiniones distintas, podemos hasta chatear, ¿no? Pero en esta capitalismo de plataforma donde están inmersos en un mundo donde no podemos entrar tampoco, cuesta y bueno, y también están en esa situación de no me importa nada. Y eso es lo tremendo, o sea, en algún momento te tiene que importar, pero bueno, no importa. Yo pienso, el capitalismo de plataforma, además de ser una modalidad organizativa muy práctica, pienso que es una, como lo diría Christian Ferrer, que es otro viejo conocido de la casa, de acá de Venado Tuerto, incluso hay documentación arriesgada, una foto comprometedora de Christian dando una conversación acá. El capitalismo de plataforma para mí, como diría Christian, son prótesis. Son sistemas, apalancamientos técnicos, dice él. Son formas de poder soportar el presente como si uno estuviera conectado en una cama de un hospital, con un suero, son como mecanismos para prolongar esta sobrevida, que es una sobrevida del trabajo, del consumo y de la indiferencia social, ¿no? Pero esto no es una crítica moral, ¿eh? Yo entiendo muy bien que cuando vos no tenés algo más interesante que hacer en tu vida, lo más lógico es que tu vida esté inscrita en ese régimen de prótesis que se te ofrece. Lo veo bien, veo que todo el mundo está hablando de series. Yo no puedo ver series porque no me puedo organizar tanto tiempo siquiera, pero entiendo muy bien que la realidad pase por las series que uno mira y le comenta al otro en el trabajo y que hay series muy buenas incluso. Pero me da la impresión de que es un mecanismo de aislamiento social, o mejor dicho, de conexión social que se da a través de las plataformas, ¿no? Pero lo entiendo perfectamente en tanto y en cuanto no haya una realidad más interesante que te obliga a salir de eso, porque está mejor vivir esto otro que aquello que te ofrece el capitalismo de plataforma, ¿no? No sé, yo por ahí es un poco delirante, pero yo leía el libro de Marcelo sobre la Biblia y me daban más ganas de esas cosas que de cualquiera de las cosas que uno está viviendo hoy en su propia realidad doméstica, digamos, ¿no? Entonces me da la sensación de que el capitalismo de plataforma es un síntoma, si se quiere, ¿no? Un síntoma de que algo no está pasando y que eso que no pasa es ese pasado cancelado, es ese pasado, los pasados virtuales que deberíamos poner en juego hoy para ser capaces de producir una cosa que revierta en una situación concreta el capitalismo de plataforma, me parece. Me interesaría agregar que me parece que hay, sobre todo las nuevas generaciones que han producido su etapa de subjetivación, la están produciendo con una relación que para nosotros, por ejemplo, es francamente desconocida. Y creo que el peor problema, el peor pecado que no solamente en estos casos solemos intentar acometer es querer comprenderlo desde nuestras categorías, con nuestras conductas, con nuestra formación, fenómenos que son absolutamente nuevos. Definitivamente no esperemos ninguna respuesta en ese orden porque no la vamos a tener. En todo caso nos corresponderá la tarea de comprender de qué se trata y de acercarnos en la medida de nuestras posibilidades. Lo otro es bastante ilusorio porque es como si nuestros padres pretendían que nosotros nos pareciéramos a ellos y había otro tiempo de las cosas. Y acá, por supuesto que estamos ante un problema mucho mayor que una moda o que un síntoma epocal. Estamos frente a una nueva era tecnológica
lo tecnológico, la ciencia, termina por hacer lo que puede hacer, no va a frenarse en barreras morales, por más que alguna legislación la demore temporariamente. Va a avanzar, y va a avanzar aparte porque es el desarrollo que tiene pensado y que va produciendo en función del sistema económico en el que vivimos. Y tiene una enorme solidez y consiste particularmente en que vos estés todo el tiempo mayor posible atento a eso, porque de eso se trata el comercio. Entonces eso no va a modificarse. Nosotros podemos acercarnos a un grupo de pibes de 15 años, pibas, son 6 y están los 6 hablándose con el dispositivo. Pensar que nosotros vamos a tener que esperar una respuesta de otro orden, no, evidentemente no. Y lo otro, tenemos que tratar de entenderlo rápido, porque dentro de 6 meses es caduca, la manera de abordarlo, de acercarnos también es caduco. Digo, simplemente eso, me parece que todos tenemos esa tendencia a tratar de acercarnos con nuestra formación y nuestras costumbres y la cosa definitivamente no está con nosotros. Tenemos que buscarla por otro lado y no esperar eso. La realidad ahí no se va a parecer a lo que queremos ni a lo que fuimos, está clarísimo. Yo pienso dos cosas, estando muy de acuerdo con todo lo que decís, Marcelo. La primera es que es una oportunidad extraordinaria de una cita entre generaciones, ¿no? O sea, a lo mejor nos toca el lado del precursor inverso, ¿no? Ser nosotros los que agiten a la nueva generación para que nos den bola, pero no para decirles lo que tienen que hacer, sino para que encuentren en lo que hemos hecho en alguna oportunidad algo que les pueda servir para tener otra relación con las tecnologías mismas, que no es de supresión de ninguna manera. Y al mismo tiempo lo que veo es que estamos ante una realidad que es más complicada, tal vez porque no la entendemos, como decís vos, que es la siguiente. Nosotros que tuvimos que romper con nuestras generaciones anteriores, romper significa recuperar y hacer otra cosa para poder recuperarlas, hablábamos un idioma parecido, ¿no? Un idioma que no estaba mediatizado, no estaba mediado por las tecnologías. Siempre hay técnicas, ¿no? Se pasó de la escritura a la piedra, a la máquina de escribir, siempre hay una evolución tecnológica. Pero la palabra siempre encontraba una relación corporal, ¿no? En la que se sostenía. Bueno, me da la impresión de que habrá que pensar si el cuerpo sigue siendo el lugar de elaboración de la palabra, ¿no? Y si no fuera así, ¿frente a qué mundo estamos? Entonces, ahí se abre todo un capítulo, un desafío para nosotros también. Es lindo estar desafiado cuando uno parece que ya es el viejo que viene a transmitirle al nuevo, pero el desafío es más nuestro también. Es de todos, por ahí es el hilo que conecta a dos generaciones, ¿sí?